Hola, buenas tardes jóvenes, buenos días, dependiendo del horario que me estén viendo. Ya estamos aquí en el área de matemáticas para la clase del martes 13 de octubre del 2020. Les dejo aquí la imagen de lo que es el guión de clases. El título es divisores y factores y aquí viene pues todo lo relacionado a los datos, viene el propósito de la clase y viene la introducción. Aquí es muy importante recordar que la clase pasada vimos qué son los divisores y qué son los factores, entendiendo que los divisores son los números que dividen a otro número en partes iguales, totalmente iguales, y que los factores son números exactos que al multiplicarse por otro número exacto da un resultado esperado exacto, o sea, sin punto decimal. Y esto de los factores lo estamos tomando en cuenta para este tipo de clase que estamos viendo, en la que estamos necesitando números que sean exactos, que no tengan punto decimal, ¿ok? Por eso a esto se les llama factores, números que al multiplicarse dan un número exacto, y los divisores son números que al dividir a otro número en partes iguales lo da exacto también, para las cuestiones de esta clase, ¿ok? Bueno, entonces en la actividad son dos cosas: observar el video, que es este que les estoy mencionando, y realizar la página 19 del libro de matemáticas, así como encontrar unos conceptos, concepto de número primo y concepto de número compuesto. Bueno, voy a pasar a explicarles lo de la página 19, y la primera actividad es esta, es hacer esta tabla o llenar esta tabla. Yo ya les ayudé con dos respuestas para que ustedes vean más o menos el ejemplo. Ustedes tienen que llenar estas tablitas que están aquí, estas columnas, con números, pero por ejemplo dice número 40 y te dice conjunto de factores o divisores del número. Tú tienes que poner o encontrar qué divisores o todos los divisores que tenga el número 40 o todos los factores que tenga el número 40. Lo puedes hacer mentalmente. Por ejemplo, yo aquí puse que es el 1 porque si tú divides 40 entre 1 te da 40, o sea, un número exacto, por lo tanto sí es. Si tú divides por ejemplo 40 entre 2 te va a dar 20, por lo tanto es un número exacto y sí da. Por ejemplo, también puedes poner 40 entre 4 y te da 10, y por lo tanto te está dando números exactos sin puntos decimales, y esos son los divisores. O también se pueden tomar como factores, porque si tú por ejemplo multiplicas 10 por 4 te va a dar 40. Si multiplicas por ejemplo 20 por 2 te va a dar 40. Esos serían factores de este número, ok, de este número 40. Si no lo puedes hacer mentalmente, puedes recurrir a una calculadora, si ya lo intentaste, y puedes poner por ejemplo 40 y lo escribes, ¿no? 40 entre 1, por ejemplo, y te da 40. Si te da un número exacto, quiere decir que ese número que utilizaste, por ejemplo en este caso el 1, es que sí es divisor o factor. Por ejemplo, si vuelves a poner 40 y te imaginas tú que puede ser divisible entre 6, 40 entre 6. Tú le das y te fijas que te da 6.6, no te da un número exacto, por lo tanto el 6 no es un número divisor o factor de 40. Otro ejemplo de este sería por ejemplo poner 40, y si tú te imaginas que el 8 es factor, le pones entre 8 y te da 5. Como te da un número exacto, quiere decir que el 8 sí es un divisor o sí es un factor. Pero por ejemplo, si vuelves a poner 40 entre 16, por ejemplo, que tú te imaginas que entre el 16 le das igual y te da 2.5. Al ser 2.5 no es exacto, por lo tanto el número 16 no es factor del 40. Entonces todos los números que sí los puedas dividir o multiplicar y te den números exactos del 40 sí serán. Por ejemplo, si tú multiplicas el 40 por 1 te da 40, ¿no? Por lo tanto sí sería un factor o divisor del 40. Bueno, aquí la siguiente pregunta o esta columna es ¿cuántos factores o divisores son en total? Pues nada más es de contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 factores o divisores en total, ¿verdad? Son los que tenemos. Así lo tienen que hacer para todos los números que aparecen aquí. También les ayudé por ejemplo con el 81. El 81, si nosotros ponemos en la calculadora 81 entre 1 te va a dar 81, es un número exacto, por lo tanto sí es un factor o divisor el 1. También si pones en tu calculadora 81 entre 3 te da 27, es un número exacto sin punto decimal, por lo tanto el 3 sí es un factor o divisor del 81. De igual manera ponemos 81 entre 9 y te da 9, exacto. Entonces el 9 también es un factor o divisor del 81. Y por último, si ponemos 81 entre 81 te va a dar 1. El 1 es un
número entero, por lo tanto el 81 también es factor o divisor del 81. Bueno, acá en la última tabla serían cuántos en total hay, pues son 1, 2, 3, 4. 4 factores o divisores son los que encontramos. Para estos números tienes tú que hacerlo de esa manera también, o si quieres hacerlo de la otra manera, que multipliques 3, por ejemplo 27 por 3 te da 81, es un número exacto. Pero bueno, la manera que más fácil se me facilita a mí y creo que ustedes también, es irlo dividiendo como se los mostré en esta calculadora. Por ejemplo, si ustedes hubieran dicho de este número, a ver, si hubieran puesto a pensar, a ver, si el 81 lo divido entre 6, a ver si ese número es, te das cuenta que da 13.5. Al dar 0.5, pues no es un número exacto. Entonces descartamos el número 6. El número 6 no es divisor o factor del 81. Y así con todos, te debe de dar exacto, ¿ok? Así con esto llenamos esta tabla y esta. Bueno, por otra parte podemos ver que aquí hay una definición. Dice, algunos números solo tienen dos factores o divisores distintos, el 1 y el mismo. Estos números se conocen como números primos. Es decir, los números primos son todos aquellos números que cuando tú hagas la división del número, nada más lo puedas dividir entre 1 y entre el propio número. Por ejemplo, si nosotros ponemos el número 5 y lo dividimos entre 1, te va a dar 5. Y si también ponemos el número 5 y lo dividimos entre el mismo número, ¿cuál sería el mismo número? Sería el 5, ¿verdad? Y te daría 1. Pero si tú, por ejemplo, divides ese número 5 entre 2, te va a dar 2.5. Por entonces el 2 no es un número exacto. O si lo divides el número 5 entre 3, te da 1.66, no es exacto, por lo tanto el 3 no es divisor o no es factor. O si divides el número 5 entre 4, te da 1.25, no es un número entero, por lo tanto no es factor. Entonces el número 5 ya comprobamos ahorita que solamente se puede dividir entre 1 y entre 5, porque son los números que te dan exactos. Por lo tanto, un número primo, por ejemplo, sería el número 5, porque solamente se puede dividir entre 1 y entre él mismo, o sea, entre el número 5. Bueno, aquí pasaríamos este concepto a la libreta y buscarían también qué es un número compuesto. Eso sí lo tienen que buscar en internet y poner qué es un número compuesto, ¿okay? Luego vienen estas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta te dice ¿cuál es el número que es divisor de cualquier número? En este caso yo les ayudé. El único número que es divisor de cualquier número que tú te puedas imaginar, sea del 100, sea del 80, sea del 2 millones, el que sea, si tú lo divides entre 1, sí va a ser poder divisible y te va a quedar la misma cantidad. Por ejemplo, si tú divides 55 entre 1, te va a dar 55. Si tú divides 800 entre 1, te va a dar 800. Si divides 1.200.000 entre 1, te va a dar 1.200.000. Entonces, esta es la respuesta. Hay que grabársela porque también este número nos sirve para otras cuestiones para contestar acá. El inciso B de la tabla anterior, ¿cuáles son números primos? Pues tienes que fijarte en esta tabla cuáles serían los números primos, cuáles serían números que puedes dividir solamente entre 1 y entre el número mismo. Por ejemplo, de esta tabla, de estos números que aparecen aquí, ¿cuáles serían primos? Y los anotas aquí. Luego, ¿cuáles números de la primera columna son múltiplos de 5? Igual, la primera columna, ¿cuáles son múltiplos de 5? ¿Cuáles de estos serían múltiplos de 5? Que tú puedes multiplicar 5 por 10, 5 por 30 o no sé, y te dé alguno de estos números. Luego, ¿qué número es al mismo tiempo múltiplo y divisor de 60? Eso lo tienes que pensar muy bien tú. ¿Qué número es el mayor divisor de cualquier número? También esto te puede servir algo que dice por aquí para contestar esta pregunta. ¿Y cuál es el menor divisor? También. ¿Qué número es múltiplo de sí mismo? Tendrías que poner o buscar la respuesta y sería todo, ¿ok? Sería todo por esta clase. Cualquier duda me puedes escribir, mandar un WhatsApp o llamarme, y al terminar me mandas una foto de tu trabajo, tanto de lo de la página 19, que es esto, y de los conceptos en tu libreta, ¿ok? Sería todo, nos vemos, gracias y hasta luego.